Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de lo que sería la actividad número 2 del módulo 4. Para antes de realizar esta actividad, lo que vamos a hacer es leer, como siempre, todos los recursos de la semana, principalmente el de literatura, lenguaje literario, el fondo y la forma, textos literarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esta actividad dice textos literarios, lenguaje y expresión humana. Te dice que, bueno, la introducción es que todos los autores de los textos literarios emplean formas de expresión diferentes a lo que usamos normalmente, que se le denomina lenguaje cotidiano, para expresar sus visiones del mundo y de la vida. Entonces, es importante que tú como estudiante tomes esto en cuenta al leer los textos de forma analítica, para que comprendas mejor el mensaje que te quieren transmitir. Recuerda que en módulo 3 ya veíamos lo que era la intención comunicativa de los textos, que dependiendo el tipo de texto, si recuerdas, era la intención comunicativa que pretendían o la intención de lo que te querían transmitir. Por aquí tengo intención comunicativa, lo vimos mucho, que era, pero aquí la clasificación era un poco diferente, que era de acuerdo a los textos informativos, expositivos, instruccionales y narrativos. Entonces, mucho tiene que ver con estos textos narrativos. Entonces, la intención narrativa, pues es contarte algo, ¿te acuerdas? Entonces, aquí te ves que la estructura del texto narrativo, pues es más, sí, como contar algo, ¿ok? Y aquí está un ejemplo. Pero aquí apenas nos iban introduciendo en estas intenciones. Aquí en esta actividad integradora, vamos a profundizar en las diferencias entre que si quieren contarte, si quieren expresar sentimientos o representar, como ya vimos en la actividad anterior, entre las diferencias del texto narrativo, dramático y el lírico, ¿ok? Bueno, entonces el propósito de esta actividad es que tú compares la forma en que se abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas, además de cómo se está utilizando el lenguaje en los dos textos literarios que vas a analizar. ¿Qué vas a necesitar? Pues vas a leer los textos de forma analítica. Recuerda que hay una lectura rápida que ya hicimos en la actividad 1. Ahora lo vamos a hacer más analítico, que es identificar las ideas principales, comprender profundamente el significado de lo que nos están dando. Entonces, también vas a necesitar qué es el lenguaje literario, que es el recurso, el de fondo y forma, y editar pues un documento en un procesador de textos, ¿ok? Finalmente tú vas a entregar este documento del procesador de textos dentro de la plataforma. ¿Cómo lo vas a realizar? Pues primero, como siempre, leyendo todas las instrucciones y luego descargando plantilla o eh, pues sí, este documento de Word que ya te dan con las preguntas que debes contestar. Y finalmente, cuando termines de resolverlo, pues lo editas, lo resuelves y lo guardas con la nomenclatura solicitada, ¿ok? Finalmente, descargas tu rúbrica y checas que cumplas con todos los requisitos para la calificación que quieras obtener. Entonces, yo ya descargué el archivo y ya, como siempre, ya te hice una plantilla de lo que debemos entregar, que incluya la carátula con los elementos más importantes, que incluya las instrucciones que nos están proporcionando en la plantilla que Prep en línea te da, y finalmente las referencias, que es muy importante para evitar cometer plagio, ¿ok? Entonces, bueno, iniciando, hice breves modificaciones que resalto lo que debes hacer en cada pregunta y los recursos que debes retomar para poder contestar esta pregunta. Así como, por ejemplo, aquí la canción del loro, que es un texto un poco amplio. Estamos hablando que son, si mal no recuerdo, 4 hojas, ¿sí? 4 hojas de la Biblioteca Virtual Universal. Entonces, este texto también lo puedes encontrar en forma de audio en YouTube. Yo aquí también te anexé, si tú le das clic a la bocinita, te va a llevar directamente al vínculo La de lo canción, que es este poema que te lo están leyendo, pero está muy bien hecho. No es tedioso, no es aburrido, no es una voz virtual, es una voz, son dos voces diferentes humanas. Entonces te invito a checarlo. Bueno, entonces tendrás esas dos opciones. Te invito a leerlo y si no entiendes, porque a mí me llegó a pasar en algún momento me perdí, bueno, entonces intentas escuchar el audio. Es otra opción que te doy. Ok, como te das cuenta en el artículo o en el archivo original, el vínculo que te estaban proporcionando estaba fuera de línea.
Yo busqué a través del Google Académico otra opción, que es de la biblioteca de org.ar. Entonces aquí tenemos la ventaja de que nos ayuda ya con las referencias. Tú le das en la imagen de las comillas y aquí ya tienes la referencia estilo APA que vas a copiar y que vas a anexar al final. Yo aquí ya la copié y la pegué y anexé también recuperado de, que es la URL, para que tú la puedas checar, ¿no? Entonces con esto tú ya tienes para poder hacer los datos, uno de las referencias y dos para poder hacer la cita. Entonces, de la manera subjetiva de lo que tú hayas leído, tú vas a encontrar que, por ejemplo, esta canción, recuerda que tienes que leerla, identificar las ideas principales, secundarias, ya no solamente pues vas a ver el título, el autor, a ver cuáles son las diferencias de letra, de topografía, sino que vas a identificar las ideas principales. Entonces, brevemente, palabras claves importantes, pues estamos hablando de un mendigo, que también incluye a un poeta, que podría ser un poeta, siempre te deja esta duda el texto, que va caminando por diferentes edificios llenos de riqueza, te describen dichos edificios y de pronto tiene una visión. Y de su visión, que empieza a sonreír, saca de su bolsillo un pan, lo come y empieza a cantar. El canto del loro, donde durante toda esta lectura tú vas a darte cuenta que hay dos puntos de vista, que el oro lleva dicha y luz, y sigue diciendo durante los diversos párrafos que cuáles son diversas modalidades de luz, de dicha que puede traer el oro, pero también hay párrafos donde dice que lo califican por vil, los hambrientos, o sea que tiene su aspecto bueno y su aspecto malo. Y luego sigue y finalmente termina con miserables, todos los pobres, prostitutas, mendigos, rateros, peregrinos o poetas, sobre todo los poetas. Entonces incluye a los poetas dentro de este contexto pues de mendigos. Unámonos a los felices, a los poderosos, a los banqueros, a los semidioses de la tierra, cantemos el oro, ¿no? Que se pongan felices por el oro. Entonces el eco termina, el himno termina, pasa una señora, le pide limosna y él le da su último mendrigo de pan. Y ahí termina el canto, ¿no? Entonces, tú tienes que identificar estas ideas principales. Lo demás serían pues tus ideas secundarias que te ayudan a darte contexto. Pero si te das cuenta, como ya vistes en la actividad anterior, Rubén Darío se caracteriza por estar en una época donde pues es el siglo XX, termina lo que es ese esplendor que había de los que eran apoyados, las artes eran apoyadas principalmente por personas muy ricas para que pudieran dedicarse solamente a su arte, para que un artista no tuviera que trabajar en otras cosas para obtener dinero. Pero pues en este punto crítico de Rubén Darío, de su época, te das cuenta que también, aunque hay muchos artistas apoyados, en particular los poetas, no. Entonces él lo manifiesta mucho desde la lectura anterior que ya hicimos, que en esta se vuelve a repetir y es característico de sus poesías, de sus cuentos. Entonces, bueno, aquí tú vas a tener esa visión, ¿no? Tú vas a decir, bueno, de parte subjetiva, ¿qué fue lo que aprendes? Aquí ya es lo que tú hayas obtenido. Puedes obtener que, por ejemplo, es un decir, tú lo tienes aquí que expresar con tu punto de vista. Primero empiezas con una opinión, ¿no? Que los pobres son más humildes, no, más generosos que los ricos. Ahora, esta es tu opinión, eso es lo que aprendí. ¿Por qué? Entonces aquí ya vas a fundamentar, a justificar esta respuesta con parte del texto. Por ejemplo, donde dice, y esto lo estoy yo inventando en este momento, tú vas a plasmar así tu opinión, pero lo que tú hayas aprendido, ¿no? Aquí que le da su último mendrugo a lo que es la anciana, ¿no? Vamos a poner ambos. Pasó una anciana. Vamos a pegar texto. Entonces, aquí está mi cita. Pasó una vieja y pidió limosna. Pongo 3 comillas porque sí, el copiado y el pegado. Le dio su último mendrugo de pan petrificado y se marchó por la terrible. Aquí voy a agrandar más esto. Tú recuerda que puedes agrandar. El espacio de los cuadros no significa que sea lo único que vayas a escribir. Debes agrandarlo, ¿ok?
Entonces, aquí está mi opinión. Y aquí ya tendría que citar, cierro mis comillas y anexo la cita. Como ya tengo la referencia que copié y pegué, pues ya nada más tengo que poner, por ejemplo, Darío 1886. Es más, lo copiarías, nada más eliminas la abreviatura del nombre y ahí está tu cita. A ver. ¿Ves? Esto lo dijo Darío en su cuento, no lo estoy diciendo yo. Entonces, si yo quiero dar un punto de vista de qué aprendí del texto de una forma subjetiva que es 100% mi opinión, pues digo que los pobres son generosos, son más generosos que los ricos. Porque el único que le da limosna a la anciana es el mendigo. Y ahí está tu opinión y está el párrafo donde dice que respalda esa opinión que tú dices, ¿ok? Y de una forma objetiva, por ejemplo, tú podrías decir, hay una parte del texto que dice que el mendigo es un poeta, ¿no? O sea, un mendigo podría ser un poeta. Entonces, eso te deja la impresión de que, bueno, mi opinión es que los poetas son tan pobres como los mendigos. Entonces, tú podrías copiar esta información, por ejemplo, para que respalde tu idea, que sería muy similar a lo anterior, pero ahorita vas a ver la diferencia. Le digo mantener solo texto, le doy comillas para identificar que estoy copiando y pegando. Recuerda, sería una cita textual. Cierro las comillas y copio porque es la misma. Ah, bueno, y aquí me falta la página. Coma, página. ¿Cuál era la última? Es la 3. En este texto es la 3. Y pues, por obviedad, esta será la 1. Porque es donde comienza el texto. Bueno, entonces aquí ya tienes una parte, ya sigue siendo subjetivo, pero si yo investigo, por ejemplo, actualmente en el internet, ¿cuánto gana un poeta mexicano? Vamos a ver fuentes confiables nuevamente. Y bueno, podríamos checar que es un artículo de un periódico del 2013. También tendrían que ser los más recientes. Ah, mira, aquí hay otro. Vamos a ver también y los escritores, que es una página dedicada pues como tal a escritores, veremos qué opinan, ¿no? Entonces, sin embargo, nos dice que estoy leyendo rápidamente, tú también lo harás. Bueno, si te das cuenta en este artículo, te dice que hay como 3 diferentes tipos de ganancias, ¿no? Se puede vivir con la escritura, es lo que hacen los jóvenes aficionados de las letras y bueno, ningún médico o abogado en ciernes pondría en duda de antemano la posibilidad de desarrollo económico que implica su profesión, pero los escritores sí ponen en duda esta situación, ¿no? Entonces hay que decir que en este punto, entre la crisis económica, se dice que pues no hay mucha chamba de lo que es escribir, ¿no? Pero escribir es todavía un lujo decimonónico para muchas personas. Va de la mano de otras actividades artísticas que la gente se niega a pagar. ¿Ok? Entonces sí, a todas luces el único y modesto oficio para que la naturaleza esquiva lo más o menos dotado. Entonces sí, todavía es mal visto que un autor que pide o se considera mucho dinero para asistir a un congreso o dar una conferencia. Entonces, la mayoría de las veces se sabe, con el hotel y el pasaje de clase turista de alguna infame compañía aérea low cost, el autor de marras debe darse por bien servido. Entonces sí, todavía estamos hablando de que es difícil que pueda tener una excelente calidad de vida. Es algo, pues, deficiente, ¿no? Entonces también hay otro, y este es el que es más o menos reconocido, hay otros que son anónimos, que son leídos por sus vecinos, alguna novia. Entonces, pues bueno,
realmente huele a fracaso eso, ¿no? Y está la tercera categoría de un autor culto que sin tener éxito o buena posición económica se ha ganado a pulso el respeto por sus pares. Entonces, dice, un valor que pierde inmediatamente cuando su obra comienza a ser leída por el gran público. Entonces, bueno, parece que el impacto de que su obra se lea disminuye también la parte del autor culto, o sea, la vista de sus congéneres, ¿no? Entonces, bueno, vemos que sí, para al menos esta fuente que sin embargo sí es difícil, ¿no? Muy pocos son los que logran ese éxito comercial. A veces llega uno de esos editores meta aconsejable hacer una nueva novela narco que no sea tan literaria, que sea más comercial a cambio de una buena lana o de un premio gordo. Pero no funciona así, uno hace lo que tiene que hacer, lo que está condenado a escribir. Bueno, entonces, tengo para sobrevivir, no creo en becas ni nada de eso. Ok. Prefiero vivir como vivo de la docencia, que es también una vocación que tengo, y completar ese sueldo con las colaboraciones en los medios, cursos o conferencias. Entonces, ¿cuánto te pagan por escribir un libro? Pues generalmente suele recibir un adelanto por regalías, una suma de dinero que deberá ser descontada de las ventas de su novela. Si bien le va, la primera tirada logra saltar esa deuda con la editorial y a partir de ahí recibir el 10% de cada ejemplar vendido. Entonces, si el dinero no está en las librerías, ¿cómo se va a vender, no? Y bueno, vivo de la literatura, no para enriquecerse, pero para vivir al menos. Las ventas bajan, entonces bueno, todo te habla de que sí, es más que nada una satisfacción, pero pues es insignificante la remuneración, ¿ok? Luego, ¿cuántos autores están viviendo actualmente la escritura y cuánto ganan? Bueno, dice, si seguimos subiendo en ingresos encontraremos a 2.500 autores que ganan $50,000 al año, en la cúspide de los grandes afortunados, es decir, autores que lleguen o superen los $100,000, podríamos encontrar unos 1.340 con solo 115 grandes autores que empezaron en la plataforma hace 5 años. Entonces, bueno, son muy poquitos el porcentaje que realmente logra ese éxito, ¿no? Se demuestra que los autores llegan a los $50,000 o los superan, sí existen, pero es difícil, ¿no? Es difícil, como dice aquí, convertirse en uno de ellos, y esto es de la piedra de Sísifo. Bueno, también es otro punto que nos dice que sí, que no ganan mucho. ¿Cuánto gana un escritor? Bueno, este es de la página de escritores.org, dice: las ventas totales de una novela se sitúan ahora en 89,142 copias, menos retornos de 27,479 para unas ventas netas de 61,000 y más. Probablemente llevaría de 6 meses a un año más para que la novela gane el resto de mi avance de 50,000. Así que cuánto dinero he ganado, imagínense, es un bestseller en la lista del Times, dependiendo del tipo de venta. Saco del 6 al 8% del precio de cubierta, $7.99. Tras pagar impuestos, la comisión a mi agente y cubrir mis gastos, el beneficio neto del libro se sitúa en 24,517. Entonces, bueno, realmente estamos hablando de que, como dicen, insisten, pues no, y esto estamos hablando, no es muy redituable, ¿no? Esto es Twilight Fall, es un bestseller. Entonces, bueno, tú podrías sacar esta información y comentar esto, como se menciona en las fuentes y ya pondrías aquí, tendrías que hacer la referencia de la fuente que tú decidas, y decides las tres, pero bueno, me gustó mucho esta, ¿no? De que te dan cifras. Entonces, bueno, vamos a sacar aquí la fuente. Es Alejandro Gamero, es el autor, y fue en 2016. Entonces vamos a hacer una referencia rápida. Si quieres hacerlo con metodología para adelante, ahorita yo lo voy a hacer en el método abreviado. Gamero, Alejandro, 2016,
punto, cuántos autores están viviendo actualmente de la escritura y cuánto ganan. Y ojo, están conglomerando a todos los que están escribiendo novelas. Entonces tendríamos que ser más específico y buscar sobre poetas, que es donde más Rubén Darío se enfoca. Entonces, bueno, ¿cuánto están? Y aquí terminaríamos de escribir para no hacer muy largo este video, ¿no? ¿Cuánto están? Ustedes siguen escribiendo, punto recuperado de, y pondrían la página, ¿ok? Terminan de escribir esto. Esto nada más nos sirve para hacer más o menos la referencia. Entonces, para la cita, cuando tú digas que sea de manera adjetiva tu mención de que, bueno, en el texto los poetas se describen que son tan pobres como los mendigos y pones un ejemplo del texto que menciona lo que tú estás diciendo y una fuente que tú hayas investigado que diga, bueno, como se menciona en la fuente o como se menciona en, aquí voy a pegar el texto, Gamero 2016 y aquí sería párrafo y vamos a contarlo desde el 1, 2, la imagen es el 3, 4, 5, 6 y ya 7. Y a partir del octavo ya sacan más o menos los cálculos. Octavo, noveno, décimo, bueno, onceavo, del 9, creo que era del 9 al 11. Como se menciona en Gamero, un escritor, son pocos son pocos los escritores que ganan cifras altas. Generalmente ganan para subsistir, sobrevivir. Lo cual respalda la opinión de Darío. ¿Ok? Y vamos a agrandarlo. Por ejemplo, esto sería una opinión ya más objetiva, donde tú estás contrastando el punto de vista del autor, que era de la época del siglo XIX, con, imagínate, nuestro siglo actual, ¿no? Años muy actuales, 2016, que siguen sin ganar mucho. Entonces, yo te recomendaría hacer algo así, pero con que hagas algo así de que tú plasmes tu opinión, recuerda, tu opinión más una cita del texto que respalde esa opinión es suficiente, ¿ok? Bueno, y entonces tienes la siguiente pregunta. Identifica alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto. ¿Recuerdas que en el módulo 3 habíamos visto cuáles son las problemáticas del México actual? Esto fue en el módulo 3, entonces vamos a ver este modelo. Yo en las referencias te agregué la información de este texto que dice Prepa en línea, problemáticas del México actual, te lo subí al Google Drive, entonces tú puedes abrir este archivo, pero ojo, solo va a estar disponible durante este módulo, entonces te invito a descargarlo a la brevedad o que lo retomes si es que tú lo guardaste de tus apuntes. Bueno, yo aquí ya lo abrí y es problemáticas del México actual, donde dice que hay un problema y que está involucrándose a la sociedad y eso nos habla de un problema social. Algunos ejemplos de estos problemas sociales, nada más me voy a quedar con esta parte porque posteriormente si tú sigues leyendo, pues ya sabes que te desglosan más detalles sobre esa problemática, ¿no? Entonces tú vas a encontrar la delincuencia, el desempleo, la violación de los derechos humanos, la discriminación étnica y cultural, la violencia intrafamiliar y la corrupción, ¿ok? Entonces tú podrías plasmar algo así como prepa en línea A. Recuerda que es en orden alfabético, entonces sería algo así. Bueno, yo ahorita no tengo acomodadas mis referencias en orden alfabético, pero bueno, primero va la C, luego la D, luego la P. Gamero iría antes de la P. Y bueno, ahí más o menos están ordenadas en orden alfabético, ¿ok? Entonces, bueno, por lo tanto, la que yo voy a citar ahorita es la de prepa en línea B, ¿ok? Entonces voy a decir, por ejemplo, en el texto leído de Darío, es Darío 1886, identifico de acuerdo
con el recurso de problemáticas del México actual. Y aquí pondríamos Prepa en línea CEP 2019, ¿ok? Identifico de acuerdo con el recurso, esto va entre comillas, identifico de acuerdo con el recurso de problemáticas, el problema de... Y tú aquí decides saber cuál de todos estos están mencionados, ¿no? Violación de los derechos humanos, por ejemplo, es algo que se me acaba de ocurrir. Violación de los derechos humanos, porque en la página X se menciona lo siguiente, y aquí pondrías el ejemplo y otra vez agrandas tu cuadro, para poder seguir visualizando la información, ¿no? Entonces tú ya retomarías del texto algún párrafo o algún enunciado que te dé un ejemplo de que se están violando los derechos humanos, ¿no? Entonces vamos a ver, tú escoges, pero por eso es importante que tú siempre tengas tu opinión y cites el texto para que veas, a ver, estamos hablando de un mendigo, entonces el derecho a tener comida, pues él sí tiene comida, el derecho a tener un techo, pues no se menciona mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues no, de todo lo que estoy leyendo me doy cuenta que no es los derechos humanos. Entonces voy por otro derecho, a ver, ¿qué otro derecho me puedo encontrar? Dice que la discriminación étnica y cultural. Sí hay una discriminación, pero no es de este tipo. Violencia intrafamiliar, no estamos hablando de violencia intrafamiliar. Corrupción, pues puede ser cuando, no, tampoco. Delincuencia, pues no estamos hablando de que a nadie han asaltado, robado. Desempleo. Podría ser que el desempleo sí sea un problema social que se esté mencionando. Entonces tú buscarías cambiarías esto, por eso ves que es bien importante leerlo, el problema del desempleo, porque en la página tal, vamos a ver, la canción dice que es como un mendigo, ¿no? El mismo, yo pienso que el mismo que ya habíamos puesto antes, aquel día, así que sí lo puedes reciclar porque te sirve. En este caso, para mí este párrafo, recuerda que es mi opinión, tú tendrás tu opinión y tú harás otra cita. Para mí este enunciado, párrafito me dice que un harapiento, las trazas de un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, está hablando que hay un desempleo por parte del poeta, ¿ok? Aunque no está muy claro que al final, al cabo, este mendigo sea un poeta, pues está incluyéndose al poeta dentro de esta sección de personas muy de escasos recursos. Entonces, desempleo se podría estar ahí reflejando en esta problemática. Entonces, que es en la página 1. Entonces, en la página 1, como ya lo dije, ya no es necesario que lo ponga aquí, ¿no? Y aquí ya estaría mi respuesta, tanto citando, parafraseando y dando mi opinión, ¿ok? Y bueno, seguimos con la pregunta C, dice, ¿qué opinas del lenguaje que utiliza el autor? Y aquí tú ya no vamos a hacer ya espero que con estos dos ejemplos tú ya puedas seguir haciendo este tipo de justificaciones. Entonces, ya nada más es orientarte en lo que vas a ir contestando, que es, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Para esto tú vas a retomar el recurso del lenguaje literario, que por aquí tengo. Bueno, el de lenguaje literario, ya me acordé, está en la plataforma, que ya se me cerró. Bueno, el lenguaje literario está aquí. Entonces, según este recurso, tienes dos tipos de lenguajes, el connotativo y el denotativo. Entonces, ¿tú qué identificas más? Hay un denotativo que literalmente se habla del desempleo, de la hambruna, o es metafórico. O hay uno connotativo, que es este figurado, ¿no? Que es subjetivo y que hace alusión a cosas, aunque no sean literalmente esas cosas. Entonces vamos a ver. Si tú dices que es denotativo, tú tendrías que anexar, estoy inventando ahorita otra vez, tú dirías, considero,
Considero de acuerdo al recurso de, y pondríamos otra vez prepa en línea, 2019. A era la actividad. B es ves las problemáticas del México actual. Entonces el C sería el lenguaje literario, que es el que estamos leyendo ahorita, que tú tendrás que hacer su referencia. Entonces pondríamos en base a prepa en línea C, el lenguaje utilizado en el texto es connotativo, que es el metafórico, ¿no? Figurativo, connotativo. Porque como por ejemplo, y tú ya pondrías aquí X parte del texto, ¿no? Y ya pondrías también su referencia, Darío, 1883, 86, página X, ¿ok? Y lo agrandas, así como hemos estado haciendo. Respaldas tu opinión con un texto, ¿ok? Con la cita del texto. Igual si quieres poner connotativo, ¿qué significa? Pero bueno, no creo que sea necesario. Solamente con que tú hayas retomado el texto y sepas la diferencia entre connotativo y denotativo, será suficiente, ¿ok? Recuerda, denotativo es el literal. Si hablan de un corazón, tú sabes que están hablando del órgano que late en tu cuerpo, ¿ok? Y si es connotativo, es un corazón así como ¿no? Que nada que ver con el órgano de tu cuerpo, sino el que es figurado, el que es así bonito, el que se utiliza para embellecer las cosas y hablar del amor, que principalmente estarían hablando del amor. Bueno, entonces, así vas a hacer esa respuesta. Recuerda retomar este recurso. Luego, en la siguiente pregunta que dice, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Entonces, igual, si tú dices que considero que el lenguaje utilizado confunde, por ejemplo, y otra vez, pones un ejemplo que respalde tu opinión. Vas a ubicar igual en el texto un texto que a ti te confunda, que tú digas, no, pues definitivamente no entiendo qué quiere decir con esto. Pero ojo, hay una diferencia entre que el texto sea connotativo, el lenguaje sea connotativo y denotativo, a que tú no entiendas su significado porque no conoces la palabra, ¿ok? Nada más trata de diferenciar esas cosas. Por eso es importante que copies ese texto para que veas si realmente estás confundido porque están hablando en un sentido connotativo que no logras entender, porque también hay que considerar que hay una diferencia de épocas. Lo que, un avión para ti es diferente porque ha avanzado la tecnología y para ellos era de una forma también diferente, porque eran otras épocas, ¿no? Aunque estén hablando de lo mismo, de un avión, literal, pues la forma del avión y sus características ha cambiado con el paso del tiempo, igual que el de la computadora. ¿Okay? Aunque hay ciertas semejanzas, pues ha cambiado, entonces eso te podía complicar aunque sea un lenguaje literal, un lenguaje denotativo, por la diferencia de épocas se te complica. Eso hay que diferenciarlo, también lo podrías mencionar, o por la diferencia, o porque sea connotativo, que es figurativo y que bueno, a lo que estés hablando, a lo que se esté refiriendo, pues también tal vez ya ni exista o ya a ti se te dificulte porque no lo conoces. Por ejemplo, el mecena, ¿no? El mecena ya no existe. Generalmente, bueno, podría tener otro nombre que es el patrocinador, ¿no? El mecena, que era esa figura del burgués o del rico que tenía esos recursos y que apoyaba a los artistas, pues actualmente el mecena como tal no existe. Pero hay patrocinadores que te ayudan a realizar tu investigación, apoyan a las artes, hay becas. Ya no existe la figura del mecenas, pero hay otras similares. Bueno, entonces tú aquí vas a identificar por qué se te dificulta, por el lenguaje o por la época tal vez, ¿ok? Y vas a mostrar, vas a dar tu punto de vista y vas a copiar el texto que respalde esa información como hemos estado haciendo en los anteriores, ¿ok? Bueno, luego, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Entonces, igual, si tú dices sí, tienes que decir,
porque dentro de está considerado como porque podrías aquí decir sí porque sí considero que es como se menciona en, y aquí ya considero, volverías a investigar en otra fuente. Por ejemplo, por eso estamos hablando de opiniones justificadas, argumentadas. Tipos de artes. Tipos de artes que existen, ¿ok? Entonces, aquí está Wikipedia. Recordemos que Wikipedia no es una fuente tan confiable. Pero nos puede servir para tal vez aterrizar un poquito más la información. Tal vez no estemos manejando bien lo que es el término. Entonces ahorita buscaríamos rápidamente que el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan emociones y en general una visión del mundo. Mira, aquí estaba yo buscando mal. Podríamos buscar en un diccionario, por ejemplo, la RAE, la Real Academia, que es arte, y en base a eso justificar tu respuesta. Esta es una fuente confiable. A ver. Bueno, parece que no era ahí, arte. Bueno, me desespero muy rápido. Arte, diccionario. Ok, arte. Según la RAE. No me busco arte. Igual está muy lento mi internet. Bueno, entonces arte, según la Real Academia Española, es la capacidad o habilidad para hacer algo, es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoro. Esta me gusta mucho, la voy a copiar y a pegar y recuerda hacer su cita, considero que es arte porque como se menciona en la RAE 2000, recuerda que vas a tener que hacer su cita, 2019, el arte es, y vas a copiar y a pegar. La manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta. Entonces, aquí ya tienes la cita, aquí ya puedes profundizar. Sí considero que es un arte como porque es un recurso que intenta plasmar lingüística, de forma lingüística, o a través de la lingüística que plasma, a través de la lingüística, lo real o imaginario. Por ejemplo, es una opinión, ¿no? Tú verás cómo lo describes. Como se menciona en la RAE 2019, el arte es una manifestación de la actividad humana, bla, bla, bla. Recuerda que tendrás que anexar también entonces tu referencia de la Real Academia Española y entre corchetes RAE 2019 arte recuperado de y copias y pegas tu URL. Y bueno, ya tienes tu referencia y al mismo tiempo tienes tu cita y tu explicación, ¿ok? Tú dirás qué es lo que haces o cómo lo explicas o qué recursos retomas, pero aquí no hay respuestas buenas o malas, es lo que tú consideres, pero también argumentando por qué, ¿ok? Bueno, segundo punto, lee con atención El perro y el cocodrilo. De esta te invito, ya no te conseguí otra fuente porque realmente la fábula está muy corta. Es una fábula como tal de Félix María Samaniego. Recuerda que también tendrás que hacer aquí tu referencia
de esta fuente, porque te lo están pidiendo, el perro y el cocodrilo. Entonces lo vas a copiar y a pegar y ya sabes, ¿no? Aquí te lo dejo. Bueno, y recuerda, minúsculas. ¿Ok? Entonces será otra referencia que tendrás que agregar por ahí. Bueno, entonces le voy a dar guardar. Y bueno, tú lo lees y te vas a dar cuenta de qué trata esta fábula. Entonces, brevemente, aquí la moraleja ya te lo dice, ¿no? Es desaconsejable seguir los consejos de quien no te quiere bien. Cuidado si vas a seguir el consejo de un enemigo, porque no puede ser de buena fe. Es diferente, como te dice, el que escucha consejos llega viejo. Pero ojo, si es de un enemigo, quién sabe, ¿no? Hay que tomarlo como de quien vine. Entonces, bueno, tú lees esta fábula y contestas. En el cuadro de abajo redacta con tus palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto. Entonces, si tú copias y pegas esto de la moraleja, va a ser incorrecto, porque en primera, pues no cumples con la norma de que sea de 5, entre 5 y 10. Ajá. Y también, pues no es con tus palabras, es lo que está diciendo el propio texto. Entonces tú di con tus palabras de qué trata. Entonces, para eso es importante que lo leas. Bueno, y luego redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. Otra vez vas a retomar lo que es el recurso del lenguaje connotativo para hacerlo de forma figurada, ¿ok? Entonces tú vas a cambiar algunos elementos, vas a cambiar, por ejemplo, bueno, creo que esto queda claro, pero bueno, voy a intentarlo. De que dice bebiendo en un perro en el Nilo, por ejemplo, desde ahí, ¿no? Entonces tú vas a redactar el texto, pero ahora vas a decir de otra forma figurada. Eh, alimentando el cuerpo. Ajá. Creo que todavía le faltaría ahí. Ahí tú tendrías que ser así como que muy creativo para cambiar esta línea, ¿no? Alimentando el cuerpo, un perro deleita sus labios con las aguas del Nilo. Ujú. Entonces, esa primera, por ejemplo, ya la cambié. Y por ahí te faltaría, ¿no? Al mismo tiempo que corría. Entonces, te dice que retomes también elementos de la narrativa. Entonces, voy a poner al mismo tiempo que corría. Tú lo vas a unificar todo el formato. Esto lo quise resaltar a propósito porque se nota lo que yo escribo y se nota lo que estoy copiando y pegando. ¿Ok? Y así vas a continuar hasta terminar. Es chiquito, ya no doy más ejemplos. Tú vas a continuar con el resto. Entonces, aquí ya está una cita. Aquí tú ya pondrías para poder identificar que lo estás copiando y pegando. Entre comillas, recuerdas, al mismo tiempo corría y pones, en este caso sería Félix María Samaniego, ¿y cuándo fue elaborado? 2009. Entonces, este texto en particular, aunque Samaniego lo haya escrito en otra época, Samaniego 2009 está publicado en el 2009, ¿ok? Y así sería con todo lo que copies y pegues de este texto. Y así vas a continuar modificando toda estas, pues sería 1 y 2 párrafos, ¿ok? De esta fábula. Bueno, terminas esa parte y luego ya te dice 3, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Justifica tu respuesta. Entonces tú ya redactaste este texto, por ejemplo, y ya redactaste también pues esto y esto. Pero bueno, yo te recomendaría seleccionar uno de los textos, está bien, pero mientras que tú identifiques claramente cuál es el fondo y cuál es la forma. Yo creo que sí vas a necesitar de ambos, porque te dice, si recuerdas, el de forma. A ver, vamos a eliminar porque ya tengo muchos abiertos. Bueno,
Fondo y forma. Por fin. Recuerda que, bueno, en cuanto al texto de fondo y forma, para el fondo, el fondo son aquellos elementos que son argumento, tema, acción, tiempo y espacio. Entonces, si tú tendrías que identificar del texto de la fábula cuál es el argumento, el tema, la acción, el tiempo y el espacio, y al mismo tiempo la forma, que es si está escrito en verso o en prosa, y cómo se proyectan las ideas, ¿ok? Entonces, estos elementos son los que debes poner aquí, uno por uno, enlistados así como están aquí: argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Lo vas a anexar en este espacio. Argumento, personajes, etcétera, etcétera. Y también estos son los de fondo. Y los de forma son cómo está escrito. Bueno, lo puedes hasta copiar y pegar, creo que es más fácil. ¿Sí? Vamos a ver. Para no perder mucho tiempo. Y acá. Así. Entonces, este sí está un poquito pesadito porque por eso está bien de un texto. Tú escoges el texto de los dos que has analizado para identificar estos elementos. ¿Ok? Que ya lo hicimos en la actividad anterior. Así tendrás que justificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Entonces vas a identificar el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio, los personajes, cómo está escrito, si en verso o en prosa, y cómo se están proyectando las ideas. Entonces recuerda que como hicimos en el anterior, por aquí lo voy a abrir, vas a anexar, por ejemplo, si es del argumento, ¿dónde está el argumento? Argumento, vas a poner brevemente el resumen, un resumen breve de qué se trata el texto, y vas a poner tu cita, porque lo estás retomando de todo lo que leíste. Ya cuando se requiera, por ejemplo, la acción, que algunos las vas a parafrasear o las vas a resumir, también vas a necesitar mencionar brevemente el dato del autor, ¿ok? O ejemplos de los textos, por ejemplo, el tiempo, para que tú identifiques bien claramente si hay un tiempo en el texto o no, o sea, qué tipo de tiempo es. O sea, sí va a ver si es cronológico o es psicológico, si está bien marcado, así como en el primero de Darío, que era el ciclo del invierno, la siguiente estación, o si todo está dentro de la mente del propio personaje principal. Por ejemplo, en el de creo es La niña de los cerillos, que es un cuento infantil donde es Navidad y donde una niña humilde está vendiendo cerillos afuera de una casa pues bien burguesa, y está viendo cómo pues otro niño pues está feliz con su familia, comiendo grandes banquetes y regalos, etcétera. Entonces pareciera en algunas partes que el tiempo transcurre en su cabeza mientras prende un cerillo y le aparece la comida y todo, y muchas cosas que ella desea, ¿no? Pero también hay un tiempo en otra al final del texto donde dice, para quien no la ha leído le voy a arruinar el cuento, dice que ya al día siguiente, ya cuando pasó la noche, se descubre el cuerpo de la niña junto a la caja de cerrillos totalmente gastada, ¿no? Entonces ahí ya hubo un tiempo cronológico, porque sí hubo un cambio entre la noche a la mañana siguiente, pero también hubo un tiempo mental que era cuando la niña pues iba aprendiendo esos cerillos y pedía los deseos, y el tiempo transcurría principalmente entre sus deseos y sus anhelos, ¿ok? Bueno, entonces eso lo vas a ir justificando en esta sección. Yo diría que esta es la pregunta pues más amplia de esta actividad. Bueno, luego, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano y el literario, o el literario y por qué? Entonces, pues como hemos estado haciendo, me gusta más el cotidiano, que esto es mi punto de vista particular, cotidiano, porque es más fácil de entender, más fácil de entender.
Y si puedes ahondar más en este punto de vista, mucho mejor. Pero también me gusta el literario porque me obliga, por ejemplo, a aprender nuevo vocabulario y nuevas formas de expresarme. Aunque los dos me gusta más el cotidiano porque es más fácil, es lo que trato de expresar ahí, ¿no? Pero también me gusta el otro porque pues aprendo más y mejoro mi forma de pensar, de entender el mundo, etcétera. Tú aquí puedes ahondar mucho más en esta información. Y bueno, pues eso sería básicamente todo por lo que sería esta actividad integradora. Espero que tengas mucho éxito. Recuerda darte tiempo para hacerla porque es una actividad muy bonita, pero hay que dedicarle tiempo, ¿ok? Pues muchísimas gracias y estamos al pendiente de tus dudas en lo que es el mensajero, por correo electrónico, la página de Facebook. Recuerda suscribirte al canal porque ahí voy a estar subiendo los diversos tutoriales y plantillas a nuestro blog para que puedas ir pues avanzando en estas actividades y obteniendo la mejor calidad en tus trabajos. Entonces, que tengas muy buenas noches y estamos al pendiente.